Establecemos comunicación con el licenciado Pedro Vázquez Colmenares, experto en temas de seguridad social y pensiones. Licenciado Pedro, de entrada, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias. Yo decía que esto está generando un poco de confusión porque entendemos, ya mencioné quiénes van a ser los trabajadores que se están viendo beneficiados con este ajuste que se hace, pero a ver, cuéntenos, ¿esto va a aplicar para todos o por qué en este caso ellos sí van a poder elevar el cobro de las pensiones, que para algunos, por cierto, son consideradas estas pensiones doradas? Bueno, la reforma al artículo 127 constitucional en efecto dispuso que el tope de las pensiones de los servidores públicos referidos, es decir, los de las instituciones de eh, la banca de desarrollo y algunas empresas como Pemex y CFE, tendrían el tope de hasta la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo. Pero no se aclaró qué quería decir remuneración. Y creo que en justicia están los quejosos obteniendo una resolución y un trato correcto, porque los 70,000 pesos nunca se fundaron ni motivaron en ningún cálculo ni en ninguna apreciación explícita. Y ahora, en cambio, creo que lo están haciendo, porque la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos dice textualmente en su artículo quinto que se considera remuneración o retribución toda la percepción en efectivo o en especie, esto le aplica a la Presidenta de la República, incluyendo sus dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones o compensaciones. Es decir, todo menos los gastos de viaje a comprobar. Y esos gastos, esa remuneración total, está en el presupuesto de egresos de la Federación y para este año, para la Presidenta de la República, es de 2,850,000, lo cual se traduce en una remuneración bruta para la Presidenta de 240,000 pesos, que restado de los impuestos y retenciones, quedarían a los 140,000 pesos que ahora se están concediendo. Entonces, se está corrigiendo un parámetro que no tenía fundamento en beneficio de los pensionados. Tal cual, una especie de error al momento de ajustar la ley, licenciado. Bueno, la ley no habló de los 70,000 pesos, eso se dijo en comunicados de prensa y en algunas entrevistas, pero no se soportó esa cantidad. Creo que ahora se está haciendo lo correcto y se está tomando la remuneración como dice la ley, el monto como dice el presupuesto, y de eso ya se está sacando esta solución que va a beneficiar a muchos de los pensionados que de todos modos verán reducida a ese tope su pensión. Licenciado Pedro Vázquez, hablando de los fondos que pueda tener el país en las reservas para este tipo de pensiones, hoy un diario de circulación nacional, el diario Reforma, publica en su portada que cada vez hay menos trabajadores activos, en este caso en el ISSSTE y en el IMSS, por trabajadores jubilados. Es decir, se empieza a ver un desequilibrio y que esto genera una especie de presión a las finanzas. ¿Cuánto tiempo se podrá resistir si esta tendencia continúa? Bueno, en el caso del ISSSTE particularmente es la institución más envejecida en su población de todo el país. El ISSSTE está tan viejo como el país lo va a estar dentro de 30 años. Y eso tiene que ver con que hace 20, 25 años se estancó el crecimiento de la plantilla laboral del gobierno federal. Por lo tanto, los trabajadores pues sumaron más años de edad. Hubo más jubilados, pero hubo menos ingresantes. Y entonces ahora tiene el ISSSTE una situación absolutamente crítica para financiar el sistema de pensiones anterior, que es de reparto, porque en el año 60 había 20 trabajadores por cada pensionado. En el año 2006, antes de la reforma de la ley del ISSSTE, solo había 5 trabajadores ya por cada pensionado, y hoy en el 10º transitorio existe 0,8 trabajadores por cada pensionado. No alcanzaría ni siquiera el total de los sueldos de los trabajadores en 10º transitorio a financiar una pensión. Así que sí es una situación estructural, demográfica muy seria del ISSSTE, que hay que enfrentar con sostenimiento del régimen sin darle
motivos para que se desfinancie aún más. Y en el caso del IMSS, ¿qué pasa? Se lo pregunto porque al final muchas veces estas cifras van variando de la creación de empleos formales, la gente que puede cotizar y la gente que de plano permanece por años hasta la vejez en la informalidad. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay 23.5 millones de cotizantes activos a este momento, que es una cifra muy alta, y sin embargo, el problema de esos cotizantes es que no todos son trabajadores formales. Una buena parte entran y salen al mercado de la formalidad y por lo tanto no cotizan todas las semanas, no cotizan meses consecutivos y continuos. Y eso les va a significar menor tasa de ahorro, pero también no poder cumplir en muchos casos el requisito que marca la ley del Seguro Social y del ahorro para el retiro, de que tengan un mínimo de semanas cotizadas. Así que si no cumplen, van a tener una negativa de pensión, van a poder disponer en una sola exhibición de sus recursos en la Afore, pero no van a tener una pensión porque no cotizaron lo mínimo que exige la ley. Y ese es un problema estructural que tiene que ver no con el IMSS, sino con el mercado laboral y la informalidad del 55% de la población económicamente activa. Antes de irnos brevemente, licenciado, el que algunas personas, por ejemplo, quienes cotizamos con una ley más reciente del 94 para acá, tengamos que trabajar más años porque ahora se extiende y demás la edad de jubilación, ¿va a permitir un respiro a las finanzas de la seguridad social en el país? Pues mi opinión, Juan, es que si no se hubieran hecho las reformas del 97 y del 2007, las finanzas públicas estarían quebradas. No habría posibilidad de que se hubieran puesto en la Constitución los derechos sociales para amplificar los beneficios de los múltiples programas sociales que ahora ya son un derecho y que en volumen de recursos pues están ocupando una parte relevante del presupuesto. Eso no hubiera sido posible sin las reformas de pensiones, porque simplemente hubiera seguido que pagar un subsidio permanente e inacabable al tema de las pensiones. Aún así, el reto subsiste y habrá que estar pendientes de cómo seguir mejorando, como todos los países lo tienen que hacer, frente al envejecimiento y la mayor esperanza de vida. Es correcto, es de 1997. Yo dije del 94, pero nos aclara que fue en el 97. Licenciado Pedro Vázquez, muchísimas gracias por la entrevista y pues ahí están los detalles para quienes tenían estas dudas. Gracias y un abrazo. Un abrazo, saludos.